Muy buenas tardes, muy buenas noches, días, en cualquier momento que nos escuche, nos ve ahora con la hipercomunicación y que gracias a Internet y estos contenidos nos conectamos y nos vemos en distintas partes del mundo y en distintos momentos del día o cualquier espacio en el que usted esté escuchando, viendo las distintas plataformas. Esto es Gente Común. Soy Paco Insunza y bueno, ya saben cómo son las cuestiones técnicas, por eso ahora estamos conectados hasta allá, desde la ciudad de Los Mochis en México y vamos hasta República Dominicana y siempre la pregunta más importante es ¿cómo está nuestro invitado? Él es Pavel Núñez, allá en República Dominicana. Pavel, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien y de verdad mejor de conectar contigo, de entrar por esa ventana que tú propones a tanta gente y poder hablar un poco de la canción y de lo que vamos haciendo. ¿Y qué es lo que vamos a compartir el día de hoy? Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, eres una persona ocupada, te llevas constantemente de viaje, lo digo como una característica, pero antes de arrancar, quien nos conectó oficialmente es mi brother Miguel Insunza, que bueno, antes de empezar a hablar de ti, que tú eres el tema de hoy, mi estimado Pavel, pero ¿cómo conociste a Miguel? Bueno, a Miguel lo conozco como consecuencia de la canción. Okay. Y digo consecuencia de la canción porque fui a un festival que se hacía en el DF México, se llamaba el Festival de la Palabra, en el marco de una de las ferias del libro. Y ahí conocí a Miguel. Obviamente no hicimos mancuerna en ese momento, sino que simplemente nos conocimos y años más tarde, entonces coincidimos en la primera edición del Trova Fest en Querétaro. Claro. Y ahí sí ya, como era una celebración de varios días, pues tuvimos la oportunidad de adentrarnos y a partir de ahí una amistad bellísima. Ha salido ya de la zona de confort, de lo que uno comparte en la sala de un apartamento, porque en la sala de los apartamentos nosotros los colegas pues nos caemos a cancionazos. Pues estos cancionazos han dejado como consecuencia varias colaboraciones donde Miguel me ha invitado a su disco, yo a uno mío que sale dentro de poco, aparte del Trópico. Wow. Voy a lanzar un disco también de colaboraciones con una canción que compuse en pandemia con él. Hay un activismo a través de la canción que ha hecho que la parte emotiva esté muy conectada entre Miguel y yo. Y obviamente también compartimos esa parte del perfil creativo, de las dolencias del cantautor. Tú sabes que la gente nos ve a nosotros como acumuladores de deudas, que andamos sufridos por la vida y no preocupados por ustedes. Y no se percatan de que la canción es un momento. Podemos estar muy mal mientras escribimos una canción, podemos estar muy bien también. Todo es producto de ese momento, de esa inspiración. Entonces, con Miguel yo he compartido muchos momentos de esos. Sí, ambos son artesanos de la emoción, ¿no? Porque de eso se trata, de generar la música y la cuestión artística, las vivencias y cómo amoldar eso para que termine en una obra, ¿no? Sí, somos como especies como de coronistas emocionales. O sea, hacemos crónica de muertes anunciadas, aunque parezca cliché. Hablamos, o sea, yo creo que nosotros a veces podemos predecir cómo va a terminar una historia de amor a través de una canción o cómo va a comenzar una. Y eso ya hace que el activismo del cantautor sea especial. Oye, Pavel, y ahí hablando de eso, quiero comenzar siempre, o intento con los invitados, irnos por un orden cronológico de la historia de qué es en esta ocasión, pero ya pusiste en la mesa esto que te voy a preguntar. Cuando uno hace una canción y una obra artística en específico, pero centrémonos en la canción, si hay algo ahí de hacer un esfuerzo, ¿no? Porque justo comentaste como que uno se topa con ciertas cosas, observa un sentimiento vivo y hay como que empujar, como que taladrar hacia adentro, ¿no? Sí. Definitivamente hay historias prestadas. Ajá. Que tú tienes que observarla, o sea, tú tienes que convertirte casi en un periodista e indagar a profundidad sobre el tema que vas a abordar. Pero hay canciones más viscerales que de repente no tienen esa observación, que simplemente fluyen desde un sentimiento, desde una necesidad de decir, y la gente la siente tal cual. Hay momentos en que el autor, y eso coincido con muchos colegas, tiene una necesidad de expresión tan amplia que lo que dice, aunque no sea entendible, pues cala en la gente. Hay canciones por ahí inentendibles que de repente tienen un gancho y la gente no sabe por qué le gusta la canción. Sí. Y luego con el tiempo empieza a analizar la historia y la entiende. Pero de primera mano lo que lo agarra es la melodía y el feeling del autor. Yo creo que están esos dos escenarios, pero definitivamente sí, como tú dices, hay que taladrar, hay que
observar hacia adentro. Hay que ver cómo encaja la canción o la inspiración en el momento que uno la aborda. Y es una cosa mágica y misteriosa. Entiendo por ahí, escuché alguna vez alguna frase de esos autores que se pierden en el tiempo, que lo escuchas que lo dice una persona y otra, pero nadie sabe quién es el autor original, pero que decía, pues una buena canción es buena música, buena letra y algo más que nadie sabe lo que es, pero que es lo único que importa, ¿no? Corroboro contigo totalmente. Sí. Eso es la canción. La canción, de hecho, es un universo multiinterpretable. Porque lo que yo escribo de repente a ti te sirve para otra cosa, que no necesariamente es la intención con la que fue escrita esa canción. Bueno, vamos entonces a empezar por esa parte de tu cuestión histórica, ¿no? Porque entiendo, porque te he seguido la pista ya hace un tiempo y un poco conozco tu desarrollo creativo, pero tú perteneces a una familia que está muy ligada al sentido musical, ¿cierto? Tanto como musical no, pero sí al medio del arte. Okay. En general, yo tuve un tío que no conocí y la gente, bueno, pero ¿cómo tuviste algo que no conociste? Bueno, sí, cuando yo nací ya él había muerto, pero fue, vamos a decir, el que abrió las puertas de la familia en ese sentido, que era un poeta muy reconocido aquí en nuestro país llamado René del Risco Bermúdez. Sí. Era un tipo con un perfil muy contestatario, con escritos profundísimos, también con una simpleza muy bonita que describía su pueblo de tantas maneras. Luego, pues aparece un personaje con el que sí conviví mucho tiempo, que es mi tío Jackie Núñez del Risco, que fue un gran orador de televisión. Sí. Aquí ese señor tenía un toque de queda que la gente ponía el programa. Se llama todavía porque existe el show del mediodía, pero en el momento que él lo conducía, ponía en el canal solo para oírlo presentar al artista que se iba a presentar ese día, más que al artista, la presentación del tipo. O sea que sí. Era algo de mucho impacto. Gracias a esos personajes, pues yo entré a muy temprana edad al ambiente donde definitivamente yo tuve acceso de primera mano a locos maravillosos que me enseñaron qué hacer y qué no. Hay algo que comentaste y voy a extenderlo un poco más. Me quedé, mientras te escuchaba atentamente, pensando en ese tío que dices que no conocías, pero qué importante lo que nos dejan los ausentes, ¿no? Esos regalos que nos deja la gente que no está. ¿Pudieras un poco extender quiénes más les debes desde ese pasado tuyo? Mira, fíjate, en el caso de René del Risco Bermúdez, por ejemplo, como él era escritor, o sea, poeta, escritor, sí. Él escribió un cuento que se llama Ahora que vuelvo Tom, donde él se reencuentra con este amigo de infancia, sí. El cual deja en el barrio y lo reconoce porque tiene la misma cachucha, la misma gorra del equipo al cual ellos eran fanáticos, el equipo de pelota. De béisbol. Ya todas rotas. Y él, en su postura del gran escritor, encuentra a su amigo que ya en su edad adulta es limpiabotas. Mientras Tom le lustra los zapatos, él le va contando a la audiencia o al lector como si estuviese hablando con su amigo. Y fue una conversación imaginaria porque él nunca le dijo quién era. Él sí reconoció a Tom no lo reconoce a él y él simplemente se queda en el relato, ¿no? De una conversación imaginaria, pero que ya sabía que eran muy distantes y que a lo mejor ya no encajaban en el mensaje. A lo mejor también fue simplemente un subestimar de parte del escritor. A lo mejor si le dice a su amigo el limpiabotas, mira, yo soy fulano, sí lo reconoce. Y de ahí, sin yo conocer a ese personaje, solo por la fibra que me movió, pues hago un resumen de ese cuento e hice una canción a la cual le titulé igual, Ahora que vuelvo Tom. Ahora que vuelvo Tom, seguro podré explicarte porque un día me fui del barrio, porque somos tan lejanos, porque nunca regresé. Ahora que vuelvo Tom, sé que no me reconoces, ya los años han pasado, ya mi rostro está ovalado, ya no soy el niño aquel. Tom, mientras limpias mis zapatos, yo te cuento, te relato de escapadas escondidas de los Boy Scouts, en fin, de cuando éramos iguales. Y Tom, Melitón, cojo y cabezón, seguro que no has cambiado. Ahora que vuelvo Tom. En fin,
Así le decían a Tom. A Tom le tenían un eslogan porque era el más pequeño y el más cabezón y le decían Tom Melitón, cojo y cabezón. Y esa es la única parte del cuento que yo rescato de manera intacta y la pongo en la canción. Luego ya es una percepción mía del cuento. Oye, no, te lo tengo que confesar, pero me conmovió enormemente el tema y arrancó por una parte que ahí es donde voy a empezar a caminar en tu historia musical. No digo que no lo hicieras, ¿no? Pero no esperaba que arrancara con ese sentido de blues, ¿no? Entonces quería empezar con esa parte que te construye, porque sé que estás construido por la música latina, por el Caribe, por la historia de tu propio país. ¿Crees que estás y que iniciaste con una mezcla tan amplia o se fue dando en el camino al empezar a ver otros géneros musicales? Pues mira, yo empecé siendo muy rockero. O sea, yo creo que eso es parte de la rebeldía, sobre todo de aquellos que fuimos niños y adolescentes. Sí. En 80s, 90. Yo recorrí primero esa sonoridad rockera blues, porque a mí me encantaba el blues. Sí. Y entonces luego de experimentar con lo de fuera fue que empecé a encontrarme con esa trova que tanto identifica al caribeño, con mis ritmos autóctonos, con merengues que se grababan, que luego yo, cuando empecé a viajar, me di cuenta que muchos de los merengues que se grabaron aquí en los 80 pues eran o flamencos o eran vallenatos colombianos muy conocidos, pero que como aquí no llegaban esas influencias folclóricas de esos sitios, pues nosotros estábamos como en una burbuja. Uno empezó a beber cosas de mundo a través del merengue y luego entonces yo fui conectando, pero siempre yo tuve esa inquietud de la música del mundo. Siempre tuve una inquietud de ver qué pasaba en Brasil, porque me encantaba, o sea, de ver qué pasaba también en México, que fue un referente, que es un referente muy grande en cuanto al arte se refiere en toda Latinoamérica. Ustedes marcaron tendencia primero por el tamaño del mercado de ustedes, pero segundo también porque México fue un creador de contenido, cuando de hecho ese concepto de creador de contenido no existía. Claro. Entonces bebí mucho del movimiento cultural que tu país proponía, pero también bebí mucho de lo que proponían los cantautores cubanos cuando venían, de lo que era la escena del cantautor español, que yo creo que todo el que se ha dedicado a esto, pues en algún momento ha tenido que indagar en Joan Manuel Serrat, ha tenido que buscar alguna canción referencial de Luis Eduardo Aute. Entonces yo creo que esa influencia de aquí y de allá en cuanto al perfil autoral, pues sí me ayudó mucho, pero lo que siempre me llamaba la atención a nivel de color musical, sin duda era el blues y esa cosa visceral que el rock traía por consecuencia. Me queda totalmente claro después del primer medio compás del tema que acabas de interpretar, me quedó claro que eso no se puede imitar y que lo tenías integrado en tu ADN musical. Sí. Eso, y lo buscaba. Yo lo buscaba de una manera muy natural porque así como yo tengo influencias de Juan Luis Guerra, de Víctor, José Antonio Rodríguez, que son grandes exponentes y poetas de la canción dominicana, también hubo un personaje que me marcó de manera muy, muy definitiva, que fue Luis Terror Díaz. Y Luis Díaz era un antropólogo musical que tenía en sus espaldas, yo diría, cargaba con mucha información de la dominicanidad, pero lo hacía también desde el rock. Entonces eso me movió a ser un rockero dominicano, por así llamarlo. Sí. Ya luego con el tiempo he ido soltando un poquito la distorsión, me he vuelto más mellow, yo creo que es consecuencia de los años, por aquello de que aunque no somos viejos, si nos despertamos y no nos duele nada fue que nos morimos. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Oye, me voy a ir a la infancia, ¿no? Como para seguir generando ese desarrollo histórico, como muchos lo hicimos y lo seguimos haciendo. Comenzamos con el rock, el blues, e incluso en el tema Paso a Paso se ve, ¿no? O se escucha o se siente esa influencia latina un poco pegada al rock, ¿no? Pero yéndose a tu infancia, en tu casa, ¿qué se escuchaba en los pasillos? ¿Qué escuchabas en un cuarto? ¿Qué escuchabas con tu familia? ¿Qué había? ¿Merengue? ¿Ya estaba la bachata o todavía no? No, la bachata todavía era considerada música de arrabal, lo cual yo nunca vi así, porque mi familia materna viene de la zona sur del país y en la región sur del país la bachata siempre fue muy consumida. Sin embargo, en la ciudad
era vista como música de arrabal, como música, segmentaban mucho al bachatero, lo denigraban. Y yo veía siempre en esa música algo poderoso. Está evidente que fue poderoso, porque hoy en qué rincón del mundo no se baila bachata. O sea, de hecho ha doblado el espectro del merengue. O sea, tiene mucho más amplitud de consumo la bachata que el merengue, porque es más fácil de bailar, pero al mismo tiempo también es más fácil de sentir. Por eso aquí le dicen canción de amargue. El amargado se agarra de una bachata. O sea, es como el salvavidas del amargado. Y entonces, en mi familia materna, que era sureña, se consumía mucho bachata, se consumía mucho rancheras, y se consumía mucho, que era inevitable, el merengue, que en ese momento era el boom, y la salsa, que venía ya desde ese aporte de la Fania All Star hasta pasar a la salsa romántica de los 80, que marcó mi niñez de una manera muy definitiva. Y ahí tú empezabas a ver eso en tu casa, con tu familia, tanto cuando ibas con tus familias paternas o maternas, pero ¿y en qué momento empiezas o sientes tú que hubo esa bisagra donde dijiste, a ver, esta puerta es nueva, no la aprendí ni con mis papás, ni con mis parientes, sino se abrió algo nuevo, ¿no? ¿Recuerdas ese aborde a otras músicas? Sí, pasó primero por la transición del gusto musical de mi papá, que no era igual que el de mi familia materna. Mi papá siempre fue fan más de los Big Bang y de Frank Sinatra y esto. Claro. Y yo empecé como a escuchar eso, por eso hago Big Bang luego. Tengo el concepto del Big Bang, que lo hago cada cierto tiempo, porque no lo puedo hacer anualmente. Es algo muy grande, muy costoso y a veces muy trabajoso de hacer. Pero desde ese momento de 10, 11 años, donde yo descubro las grandes bandas a través de mi padre, pues empiezo a tener esa afinidad con la música de otra latitud. Pero cuando empieza mi búsqueda real, ya en la adolescencia, es cuando yo empiezo a tocar con las bandas que empecé. Tuve una banda que se llamó Código Genético, luego otra que se llamaba Los Fulanos, y ahí yo hacía rock fusión. Entonces ya cuando empiezo a perfilarme un poquito más como cantautor, empiezo a cantar todas las semanas en un sitio maravilloso que hay aquí en la zona colonial, en el casco histórico, que se llama Casa de Teatro. Y ahí es que empieza ya mi búsqueda. Empiezo yo a montar covers de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Fito Páez, obviamente, como no tenía un repertorio amplio, yo creo que como todos los autores empezamos cantando canciones, como dicen allá en México, rolas que hemos escuchado de otros autores que admiramos muchísimo, hasta que vamos armando de alguna manera nuestro perfil y ya salimos con una cara propia. Y vas abordando esas otras ventanas. Quisiera yo tocar el punto que justo comentaste, ¿no? Un personaje que acabas de nombrar, Fito Páez, que me parece como ajeno al donde estábamos redondeando el Caribe. ¿Recuerdas el primer tema de Fito que te pasó por en medio de la cabeza? Claro, yo me acuerdo que cuando yo escuché Heroes, a mí me... todo el día. A mí me voló la cabeza. Yo dije, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando melódicamente? O sea, como que, ups, me destapó. Y entonces ya luego empezó a calar una generación de cantautores españoles, donde la cabeza más visible fue Pedro Guerra, que gracias a las benevolencias de la vida y de la canción, pues tengo un dúo con él en este nuevo disco. Así es. Pero mi generación, yo creo que para todos los cantautores de mi generación, Pedro Guerra tiene que ser el más importante melodista de esa época. Cuando todos escuchamos Contamíname en voz de Ana Belén, todos quisimos saber quién era el monstruo que había escrito eso. Y cuando sale Golosinas, que es su disco en vivo, que Pedro me cuenta hoy cómo fue hecho y con los pocos recursos que contaban, aunque ya con una discográfica, y nadie se imaginaría que esa monstruosidad se hizo con las uñas, como él me contó. Entonces yo creo que pasaron en principios de los 90 se detonaron un par de bombas atómicas de canción de autor, que hoy en día deja como consecuencia una generación de cantautores que nos buscamos la vida gracias a esa inspiración. Me hace también explotarme la tapa del cerebro con Pedro Guerra como personaje, digamos, porque él llega con su guitarra tranquilo, habla pausado, todo con una cuestión muy mesurada, pero llega y hace así y todo se vuelve en pedazos, ¿no? Cuando tienes esa calidad musical, ¿no? Sí. O sea, Pedro Guerra
si yo tendría que buscar un símil, es un arco iris. O sea, ese tipo agarra la guitarra, empieza a cantar, como tú acabas de decir, de esa manera pausada, y de la manera que él toca la guitarra, ya él te envuelve en un mundo de colores que para mí es magia, definitivamente. De hecho, en pandemia, lo que pasó con él para mí también fue mágico. O sea, entre él y yo, él me mandó un texto, una poesía, o sea, un poema, y me dijo musicalízalo, porque él estaba haciendo ese ejercicio en esos días. Y yo decidí musicalizarlo. Como estaba adentrado en el trópico, decidí hacer una bachata con ese texto. Pero a mí no me surgió de la nada. Yo en ese tiempo, imagínate, de pandemia, pues estábamos viendo todas las series que proponía la plataforma virtual, preferiblemente Netflix, ¿verdad? Entonces, en ese momento estaba viendo yo todos los narcos, o sea, hasta llegar a Narco México, y me llamó mucho la atención de que nunca cambiaron el soundtrack. O sea, a pesar de que hablaban de diferentes problemáticas en Latinoamérica, siempre fue el mismo tipo, con español dificultoso, cantando una canción romántica, pero con una sonoridad ahí media gótica. Y dije yo, por aquí me quisiera ir a nivel de color sonoro para lograr la canción con Pedro. Y así fue. Y quedó una canción de amor que Pedro no sabía que tenía porque era un poema, pero me alegra muchísimo porque pudimos llevar a cabo algo que hay en una frase anónima que dice que un poema muchas veces es una canción que no pudo ser. Claro. Entonces esta sí pudo ser. Por suerte. ¿Cómo la titularon? Amor que invento. Mira, dice: dale. Tus ojos verdes, mi amor. Deja ver, ya se me olvidó la canción, pero dice: tus ojos verdes, mi amor, son la guarida de un duende, donde me quiero mirar, donde quisiera esconderme. Tus labios, lluvia, mi amor, son como cuevas de peces, un reposar de humedad, donde quisiera perderme. Y es en la calle, mi amor, que reconozco tus gestos, cuando te llamo, mi amor, amor que invento. Un fragmento, pero me llamó muchísimo la atención cuando él decía: tus ojos verdes, mi amor, son la guarida de un duende, donde me quiero mirar, donde quisiera esconderme. Tus labios, lluvia, mi amor, son como cueva de peces, un reposar de humedad donde quisiera perderme. Imagínate, Pedro Guerra. Ahí te viste en una disyuntiva muy potente, porque tenías que compensar tal poesía con una música que dijiste: me voy a comprometer y aquí tengo que hacer lo mejor que pueda mediante tamañas palabras, ¿no? Sí. Yo dije, bueno, esto es para hombres y te fajaste y dijiste. y usted dijo que sí, así que láncese. Fíjate que ese tipo de situaciones que son como una piscina de hielo, sí, que si lo piensas no te lanzas. Entonces no lo pensé, me lancé y empecé a indagar mucho sobre la música dominicana en esos días también, porque esta es una melodía que, aunque yo la llevo a mi terreno, es una melodía muy bachatera. Sobre todo el coro cuando entra: y es en la calle, mi amor, eso es bachatero total. Esas modulaciones. Así es. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho también que el público dominicano pues abrace esa canción como la está abrazando en este momento, que es el sencillo, el single de promoción. Excelente, que es donde estuviste trabajando hace unos días que estuvimos por ahí chateando, porque digo, la gente, si no nos está viendo ahorita, hace tiempo que estamos intercambiando palabras acá, su servidor y Pavel, que estuviste yendo a España, ¿no? Sí, fui a España a hacer el video, pero aproveché y me presenté en un sitio que es muy emblemático también de los cantautores en Madrid, que se llama Libertad 8. Claro. Y ahí aproveché, hice una presentación valiéndome del millón de primos que tengo por allá, o sea, de los dominicanos que ya se han casado con españoles y eso. Bueno, y ahí se armó, yo diría que un muy bonito espacio esa noche, y Pedro fue a visitarnos para cantar la canción antes de ser lanzada, y
como escena también, como una de las escenas del video. Un enorme logro trabajado entre los dos. Pero en un momento te fuiste a Nueva York. Esto yo se los adelanto a quienes están viendo esto. Yo sé que te fuiste algún tiempo a vivir a Nueva York y conocer mucho más esos lares del planeta. Te influenció, creo, enormemente, supongo también desde el lado musical, pero no solamente eso, sino en tu formación en la vida, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia de irte a esa gran ciudad que probablemente había sido, pero a vivirla, la ciudad, tanto musical como en tu cotidiano? ¿Cómo fue? Sí, mira, duré casi 2 años ahí y yo creo que sí, que mi vida es antes y después de Nueva York. Nueva York tiene, aparte de esa connotación de gran urbe, donde muchas colonias, muchas diásporas convergen, pues tiene también la particularidad de que tú consumes lo que quieres cuando quieres. Si vas a consumir algo de mal gusto, ahí está. Si vas a consumir de muy alta cocina, pues también. Cuando hablo de cocina no me refiero nada más a la comida, sino de que ahí se cuecen grandes actividades, grandes conciertos de los cuales yo fui testigo durante esos 2 años que estuve por ahí. Entonces yo tenía un trabajo de tiempo medio, sí, lo que le dicen part-time allá, para poder precisamente disfrutar de lo que me proponía Nueva York como conocimiento en el ámbito que a mí me interesaba, que es el que todavía rige mi vida, que obviamente es ser un cantante de en vivo. Mucha gente a veces le llama la atención que yo puntualizo eso. Tenemos discos que vienen siendo como el catálogo de los cantautores, pero los cantautores somos gente muy de conciertos, porque la historia se alimenta de la experiencia de ese concierto. Y yo creo que Nueva York me brindaba eso, poder ver muchos ejemplos de eso que yo quería llevar a escena luego. ¿Y a dónde ibas a visitar o a observar el jazz? ¿O por dónde caminabas cuando estabas ahí? No, de todo. Lo bueno es que tú sabes que Nueva York es muy conocida por ser la capital del jazz y que de repente tú en cualquier bar puedes encontrar buen jazz. Y no, es más amplio de ahí. Nueva York es una tarde de folclore cubano en Central Park, es la parada puertorriqueña o de repente ver todas esas expresiones de la música y el folclore boricua. También, como hay una gran cantidad de dominicanos, pues uno nunca se desconecta. Nueva York tiene áreas que en invierno es Santo Domingo con nieve, ¿entiendes? O sea, y yo creo que esa mezcolanza de otras cosas, sin despegarme de lo que soy yo como raíz, hizo de Nueva York no solo mi ciudad favorita, sino un punto referencial en mi vida, porque aprendí muchas cosas también, como tú bien mencionaste, como ser humano, convivir tal vez con actitudes más frías, con menos familiaridad, pues también a veces te hace un poco más fuerte frente a las cosas que quieras conseguir. Y te salvaba, yo creo, ese Santo Domingo anclado con la nieve que todavía podías visitar, ¿no? Y era como una cápsula donde entrabas y salías a Claro. Definitivamente. Yo me imagino que les pasa a ustedes cuando van a Baja California. Ustedes dicen, de verdad no estoy en México. O sea, porque hay una comunidad tan vasta que te abraza. El coloquio siempre va a abrazar a sus hijos. Yo entiendo que no hay nada más poderoso que poder hablar en la misma jerga. Claro, y que te entiendan totalmente. Y eso te salva. En Nueva York, ¿recuerdas algún concierto de estos que fuiste que te quedó como impregnado en el cuerpo, que posteriormente dices, qué increíble que estuve ahí? Sí. Yo fui a un concierto de Salif Keita, que o sea, yo tenía conocimiento de música africana, pero no, o sea, lo que yo viví ahí fue una cosa muy poderosa. Igual tuve la oportunidad de abrir conciertos aquí en República Dominicana a Sting, pero lo mismo tú ir de telonero que ir a ver a tu artista de cabecera. Entonces me tocó en una ocasión, coincidió que Sting estaba no en Nueva York, pero sí se estaba presentando en Boston. Sí. Y fui a Boston a verlo. Entonces esa facilidad de tu poder ver carteleras de ese tipo, pues aporta mucho a lo que tú quieres ser cuando lo estás formando. Y haciendo un pequeño paréntesis ahí para irnos como observando los espejos que te conforman, ¿no? ¿Tienes influencias o tienes gustos por este tipo también, creo, y lo entiendo, si mencionaste Sting con ese ímpetu que yo también lo haría, de la música británica y de todo lo que tiene que ver con esto? Definitivamente, yo soy un aficionado al pop británico.
Sí. Y quién no teniendo a los Beatles ahí. Bueno, hay gente que no, hay gente que de repente no le gusta. Justo por eso lo digo, porque yo cuando alguien me dice, alguien me puede decir, y es una visión muy personal, ¿no? Me puede decir, no me gustan los Beatles y todo bien, pero cuando alguien dice que creen que están sobrevalorados o que piensan que los Beatles son poca cosa, lo digo con todo el corazón. Yo un poco descreo de eso, porque pueden gustarte los Beatles, pero es algo coyuntural de la música popular. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, vamos, o sea, sí hay gente que no le gusta el aguacate. Yo no creo en la gente que no le gusta el aguacate. Sí. Hay algo raro en esas personas. Si no te gusta el aguacate, te tienes que ir de mi casa. O sea, aquí aguacate y Beatles, si no te quedas. Sí, por favor. No, bueno, y no es que queramos tampoco implantar un valor. No, para nada. Ni que te gusten de la manera que lo disfrutamos la gente que sí somos asiduos a las canciones de los Beatles, pero definitivamente hay que admitir el aporte de los Beatles en la música popular mundial. Sí. Yo entiendo que el aporte melódico que hicieron los 4 de Liverpool, pues es innegable. ¿Recuerdas la primera canción que sonaste tú con tus manos, con tu guitarra de los Beatles? No la recuerdo porque yo me acuerdo que entré en un estado de fiebre que yo me aprendía muchas canciones, pero sí recuerdo que tuve una afinidad muy marcada por mucho tiempo con Something, porque yo tenía muchas cosas en común con George Harrison y su forma de componer. Sí. De hecho, de todos los Beatles, con el que más tengo coincidencias, porque todos tenemos coincidencias con los Beatles, lo que no digamos a esto, es con George Harrison en canciones. ¿Dónde crees que está la conexión? Creo que era en la forma como él veía la melodía. Uh-huh. De repente, John Lennon era el poeta, el melódico era Paul McCartney, pero el que se dedicaba a acariciar la melodía de otra forma era George. Esos cambios como entonces te entraba, te metía en ese mundo melancólico que asumo yo que tenía George Harrison. Espero que hayas visto el documental, ¿no? Que publicaron. Sí, el que es a color así. Sí. Como los Beatles, como nunca pensé yo en lo personal que los iba a ver, o sea, jamás. No, y además que lo dejaron sin editar así, las conversaciones largas entre ellos y todo, y eso me llamó mucho la atención. O sea, muchos pedazos se vieron que solo estaban ellos ahí fluyendo, sin noción de que ahí había una cámara. Oye, estamos metidos en el tema, pero algo que a mí me deslumbró cuando lo vi era la manera en la que Lennon y McCartney se retaban, ¿no? O sea, se retaban en un sentido creativo, ¿no? Un momento donde cantan con los dientes así, sin gesticular, pero como que se miraban uno al otro tirándose melodías. Era una cosa que a mí me dejó fascinado de descubrir cómo era la cocción, por lo menos de ese disco. Sí, a mí me llamó mucho la atención de que ellos nunca dejaron de ser viscerales. O sea, la gente entendía que ellos eran un estudio científico de melodías y que por eso eran tan exitosos. Y no, es eso que tocaba de describir. Era un reto constante a ver quién aportaba la melodía que se quedaba, que fue lo que me dio. Fue como el feeling, como eso que tú acabas de describir es como, mira, como dicen ustedes allá en México, soy muy chingón, pero espérate. Claro. Entonces, sí. Yo creo que esa parte que aquí el dominicano le llamamos echavaineo. Echavaineo. Sí, es como cuando te echan una vaina. O sea, te estoy llevando a mi terreno a ver qué de mí se queda y qué de ti yo acepto. Eso, ahí dimos en una parte donde tú y yo coincidimos de ese documental. Es riquísimo ese documental. Y como siempre George Harrison ahí en la esquina sin meterse con nadie. Sí, él con su guitarrita. Y yo al que le pondría, y ya seguimos hablando del tema, pero es que está increíble, yo le pondría una estatua a la paciencia al señor Ringo Starr, porque él estaba todo el rato fumando y observando de arriba desde la batería, como diciendo, a ver a qué horas van a empezar a hacer algo esto, ¿no? Él era como el mediador, sí. Date cuenta. Era un tipo como que estaba, es cierto. Señores, les recomendamos, voy a hablar por ti en este momento, adelante. Recomendamos que vean ese documental porque definitivamente es un taller creativo.
Eso es, yo creo que lo acabas de redondear con un concepto, eso es, sin duda, coincido totalmente contigo, es un taller creativo. Quisiera volver a la isla porque quisiera hablar del folclore del lugar, ¿no? La cultura taína, toda esta música que seguramente se va moviendo por el Caribe y se deposita ahí, está presente, supongo, ¿no? Si tú supieras que de los taínos quedó muy poco. Ustedes y yo creo que Perú también conservaron mucho de esa parte indígena. Pero definitivamente aquí la afrodescendencia consumió todo. Cuando entra África, cuando traen los esclavos y empiezan las mezcolanzas, yo entiendo que la potencia del folclore africano pues terminó apoderándose. Y todo lo que de ahí deriva, o sea, el merengue es afrodescendiente, la bachata es afrodescendiente. Yo creo que más que la parte taína, la parte afro fue la que quedó más presente. No es que no hay una parte taína que se rescató. Juan Luis Guerra, por ejemplo, en su disco Areíto, rescata algunas cosas que tienen que ver con esa etnia, pero la parte más preponderante y de la que yo tengo más influencia es la parte afro. ¿Hay alguna canción que nos puedas compartir que tú digas, esta tiene la etiqueta total de lo que nos acabas de decir, afro? Por ejemplo, con Luis Díaz. Yo nací en la bahía de Manzanillo. Caribe tengo la voz. Nací en tiempo de se condena un Trujillo. Medio muerto nací yo. No tenía ni media hora de vivo. Cuando mi madre murió. Yo traía desde muy chiquitico. De guaya la vocación. Si no fuera porque viviera tan lejos, te enseñara cómo soy. Y a mí me mandaron para un batallón de la infantería a Guaraguanón, de la infantería vida a la capital. Pedí mi traslado para Pedro Brand, porque yo no vuelvo para el Arsenal. Cuando Luis Díaz hace esta canción, que es una de sus canciones emblemáticas, la poesía de esa canción, que es totalmente pueblerina, pues tiene mucho que ver con el dolor del pueblo y se autodescribe como lo que él más odiaba, que era un guardia. De hecho, yo le pregunto en vida a Luis Díaz, le digo, Luis, pero si tú nunca fuiste guardia, ¿cómo tú en esa canción que de alguna manera es autobiográfica tú planteas eso? Me dice, no, recuerda que la autobiografía no tiene por qué ser verdad totalmente, tiene su parte de fábula. Me decía él en ese momento, yo fabulaba con ser lo que yo no quería ser, porque las dictaduras pues le llevaron a muchos amigos y era un conflicto militar. De hecho, hay una parte de la canción donde el guardia se convierte en pueblo, donde se quita el uniforme de guardia para convertirse en pueblo y reclamar la libertad de su hijo tocando tambores. Y es una parte muy, muy golpeante de la canción cuando él dice en la fiesta del cabo Sánchez Benítez, el teniente metió en romo, que es ron, y en joda, a mi muchacho apresó, así mismo vestidito de amarillo, como me veo aquí usted hoy, me amarré mi palo por la cintura, que es el tambor, y así empecé a cantar yo. Le pide desde la acera de enfrente la libertad de su hijo. Qué potencia, porque justo lo pienso cuando lo dices, lo que tiene que ver con dos factores que yo considero cuando el tema de la letra, y lo digo desde mi ignorancia musical y compositiva porque ni soy especialista, ¿no? Pero cuando se trata de decir, creo que hay dos factores, es la narrativa del suceso, de lo que pasa, de lo que te estoy contando, y además el lenguaje, porque también hay que adoptar un lenguaje que tiene que describir lo que dice el que dice, es decir, no construyes igual una canción y una letra si lo haces desde un lugar como más académico a que si lo dices con un lenguaje que lo dice el pueblo o un lenguaje más popular, ¿no? Claro, totalmente, y Luis era especialista en eso. Entonces esa es una parte afrodescendiente a nivel rítmico, muy potente, pero que cuando se liga con el creativo que hizo esas letras, pues ya es un plus muy, muy contundente.
Te voy a hacer una pregunta un poco como de programa de televisión, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos en el flamenco el duende, tenemos en el blues, tenemos el swing, esos términos que hablan del el groove, esos términos que hablan de algo que es como inerte al sentimiento. Hay un término latino, o por lo menos de ahí de República Dominicana, que se denomine a eso que se tiene, pero no se sabe qué es. Bueno, tú sabes que aquí, como somos tan relajados en el Caribe, se llama más como el no sé qué y el qué sé yo. O sea, y hay una canción de hecho que dice así que yo implementé: yo nací con mi no sé qué y tengo mi qué sé yo, nací con mi no sé qué. Entonces eso de repente puede ser lo que el dominicano o el caribeño asume como esa magia, el duende, lo otro que otras latitudes ven como algo a lo mejor un poco más mitológico, nosotros lo vemos de manera más relajada y fiestera. Entiendo que ese feeling que hay que tener para cantar la canción caribeña pues habita de manera muy recurrente en personajes que se atreven. Sí. Hay gente que a lo mejor no tiene una predisposición musical muy erudita, pero sí tiene el swing, lo que aquí le llamamos el swing. Okay. Y te hace obviamente evocar el son ese que yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco un ingeniero, pero tengo un swing. Y entonces eso de cantar en la clave, caer en la clave, entiendo que es lo que el dominicano, el cubano, el puertorriqueño podrían llamar tener el charm, el carisma para hacerlo. Sí, son las cosas que en lo personal me suceden cuando entro con música latina, que como no está construida desde un sentido estructurado, metódico y armado, a veces no sabes de dónde viene, pero viene, entonces llega medio compás y sabes que ahí apareció algo, ¿no? Algo brilla y de repente se va toda la canción y quedas un poco vuelto al revés, ¿no? Sí. Fíjate que en el fenómeno de los Beatles que estábamos mencionando, nos añadimos a la melodía, pero en el fenómeno de la música latina no es solo lo melódico, sino la clave, lo rítmico. O sea, hay otros caminos por donde llegar al alma del que está escuchando. Y yo creo que el ritmo de nuestras latitudes, pues, es lo que nos identifica a veces hasta por encima de la melodía. ¿Sientes que cuando abordas un género u otro, ya sea por motivo de decisión, que digas, hoy esta canción la quiero hacer, o me parece que va por este camino musical, por esta influencia y tal, sientes que ya conoces tus switches, ¿no? Para decir, hoy para componer de este modo tengo que moverlo las piezas así o así? ¿Te sucede? ¿Eres autoconsciente de eso? Sí, ya sí, antes no. Antes yo componía de una forma, entonces si tenía que adaptarlo a otro ritmo, pues ya era precisamente una adaptación. Ya no, ya yo compongo desde la bachata para la bachata. Hay una canción que no incluí en el álbum Trópico, pero que fue la que me marcó como la entrada al Trópico. Vamos. Que se llama Y Hoy. Entonces, esa canción yo la hice bachata desde el principio, o sea. Si andas por ahí buscando lo que no has perdido, lo que nunca fue, ni es parte de ti. Si andas queriendo encontrarte con lo que enterraste, sabiendo que muerto lo dejaste ahí. Si vienes buscando respuestas, un mundo de preguntas se te viene atrás. Si buscas lo que no entregabas, es que estás consciente de tu soledad. Y hoy que nadie te espera, y hoy me abrazo, quisieras, y yo que solía esperarte, me fui para así encontrarme, ni aquí en mi nube estoy tan feliz. Entonces, eso obviamente es una bachata, no tiene ninguna pretensión de ser otra cosa. Sin embargo, en esta parte entran los Beatles. Sí, señor. Y ahí entonces entra esa información anglo que tengo de la melodía, ligada con esta afrodescendencia
que la bachata deja como consecuencia. Increíble, lo que la música nos regala y lo que creativos como tú nos pueden también obsequiar a los que seguimos siendo y seguiremos siendo aficionados musicales, por más que toquemos un instrumento aquí y hagamos algunos ejercicios rítmicos y etcétera, pero que las personas que se dedican de fondo con esto, pues nos lo obsequian a todos los que estamos atentos a su obra musical. Ya bueno, para ir redondeando y agradecer muchísimo tu tiempo, Pavel, de verdad estoy muy agradecido que nos cedas este espacio y ojalá en un futuro podamos tener contacto de nuevo para seguir hablando de eso, porque yo soy, quien me conoce, soy fanático de la geografía, de la multiculturalidad, y a veces cuando hablo de algún país quiero conocer todo, ¿no? Quiero saber qué pasa ahí, cuál es su historia, y la música termina siendo un reflejo de eso. En tu caso, tú también eres una historia de muchas músicas que se juntan contigo, pero tengo una pregunta, ¿hay alguna canción que a lo mejor no es así, pero yo lo voy a decir de ese modo, tienes una enorme envidia de que no la compusiste tú? Bueno, pues sí, ¿por qué no? Que la gente sataniza la envidia. Claro. No puede ser un envidioso, pero sentir envidia en algún momento es totalmente humano. Hay muchas canciones. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado escribir El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés de Rubén Blades. De Rubén Blades, sí. O El Camino de Fito Páez. O la canción esta de Pedro Guerra, del marido de la peluquera. Hay muchas canciones en Latinoamérica y en otras latitudes que son maravillosas y que uno tiene influencia, y cómo en algún momento no sentir un sentimiento insano así tan humano como ¿por qué no es mía? ¿No has apostado por reversionar alguna? O sea, a lo mejor hay como un gesto. Sí, de hecho, he reversionado esa que te canté de Luis Díaz, que es una de esas canciones, porque si sigo mencionando canciones, sí voy a ser constituido como un envidioso oficialmente. Pero sí, de hecho, he tenido la dicha de que en esas versiones, pues los autores me han acompañado. Hay una canción maravillosa de Víctor Víctor que se llama Solo Bachata, que fue escrita como bachata y él interpretaba como bachata, pero que en un Big Bang yo pude hacerla, o sea, como bachata fusión Big Bang. Y eso, por ejemplo, la satisfacción que a mí me dio de lograr esa versión junto a Víctor Víctor, a mí me dio una emoción como si yo lo hubiese escrito, porque es como ver la canción renacer de muchas formas. Se apodera de uno y ya la comienzas a sentir y a proyectar. Así. Miguel Insunza, por ejemplo, me invitó a cantar una canción con él que se llama De Vez en Cuando, que es una composición suya. Y cuando yo canté esa canción por primera vez, yo quedé totalmente enganchado con ella. Tengo una relación tóxica con esa canción. Muy bien, la magia musical. Y ya para irnos despidiendo, tu familia también se está dedicando a la música. Tu hijo, lo he visto por ahí, tiene un talentazo enorme y no puedo decir que sea algo negativo, no creo que ni de cerca, ¿no? Pero ¿cómo te cayó cuando dice o él decide o ves que está enfocado a la música? ¿Se te pareció complicado o le diste un poco por el camino de que entendiera que esto tiene sus baches y hay que enfrentarlos? ¿Cómo ha sido tu relación con tu hijo creciendo? Sí. Definitivamente yo voy en la acera de los padres que enfrentan a sus hijos con las dificultades. Yo, al contrario, me sentí muy orgulloso de que él quisiera continuar un camino que tiene que ver conmigo de tantas maneras. Le expliqué, obviamente, que tiene sus complicaciones, que nosotros como seres que cometemos errores, yo creo que dentro del arte los errores son más notorios, porque como decía Charles Chaplin, la radiografía de cualquier artista es el escenario. Nadie escapa a eso. Tú sabes cuando un artista es bueno o es malo con el solo hecho de pisar la tabla. Obviamente lo he llevado por el camino de que hay mucha gente que es mecanógrafo y entiende que por eso toca piano, y no es verdad. Lo he empujado a que siga su verdadera pasión, sobre todo. Nos seguiremos enterando de él porque se nota el talento que sigue desarrollándose y más si tú estás ahí ayudándole a mover las velas del barco, ¿no? Pavel, ya casi para irnos, pues, ¿qué proyecto viene para este año? ¿Cuáles son tus actividades? Como bien les dije antes de comenzar esta grabación, pues andas muy movido alrededor de diferentes lugares. Ando de aquí para allá defendiendo esta nueva propuesta. Creo que en lo que queda de año voy a seguir girando con esto que se llama Trópico, mi disco de cabecera. Sin embargo, mi proyecto pop, que es con el que más personas me conocen, pues sigue girando también de manera muy habitual, y me estoy, como quien dice, dividiendo en tres, porque está el perfil de yo solo con mi guitarra, la banda pop, que somos 5 en escena, y la banda tropical, que son 14 músicos. Entonces, ahí estamos yendo de un lado a otro,
nos estamos dedicando también a ese ping-pong y lo que deja como respuesta. Pavel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y esperando volver a encontrarte próximamente para otra charla, porque si volvemos a sentarnos a platicar, te voy a lanzar y disparar un montón de preguntas de la cultura de la isla que a mí me tiene encantado, y ojalá podamos también tener la suerte de encontrarnos algún día en vivo y en directo. Cuando quieras, yo soy materia dispuesta, estoy a la orden. Entiendo que hay muchas cosas de la dominicanidad que a veces, por ser tan dominicanas, a lo mejor no salen, pero yo estoy encantadísimo de poder mostrártela en cualquier narrativa. Muchísimas gracias. Él fue Pavel Núñez, yo soy Paco Insunza, que por cierto voy a hacer una acotación. Hace tiempo, en las primeras emisiones de este programa, fue ahí con Miguel Insunza y ahora estoy con Pavel Núñez. Yo me apellido Insunza Núñez, van a decir que entrevisto a puros primos, pero no, somos conocidos con apellidos similares, que mira. Próximamente estaremos haciendo diferentes contactos y de nuevo, pues hasta allá, hasta la bellísima isla de República Dominicana, pues te mando un fuerte abrazo. Pues un abrazo, primo, y aquí a tu orden. Soy Paco Insunza, Pavel Núñez, y esto fue un episodio más de Gente Común. Adiós, chao. Bye.